El 26 de mayo de 1817 moría en Chiclana, en la provincia de Cádiz, Ignacio María de Álava, un ilustre militar y marino vasco que prestó relevantes servicios tanto a la Armada como a la monarquía española en las 4 partes del mundo, como se decía entonces: Europa, Asia, África y América. Se han cumplido, por tanto, 200 años de su muerte y con este motivo se han celebrado distintos actos para recordar y reivindicar la importancia de este hombre que fue herido 3 veces en la batalla de Trafalgar y que llegó a ser el 14º capitán general de la Real Armada Española. Para hablarnos de Ignacio María de Álava y de la importancia de su actuación en esos años finales del antiguo régimen, contamos con Carlos Martínez Só, catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia, que, fiel a su costumbre, selecciona los temas y personajes de sus intervenciones en este programa en función de la celebración de alguna efemérides. Buenos días. En este caso hemos escogido una figura, la figura del almirante Ignacio María de Álava, que nació en Vitoria en el año 1750 y murió luego en el pueblo de Chiclana, junto a Cádiz, en el año 1817. La UNED, por diversas razones, porque hubo un estudio realizado sobre Ignacio María de Álava hace ya algunos años y luego ha habido otro estudio a nivel de trabajo fin de máster también en la UNED, pues se sintió vinculada a la celebración de esta efemérides y se aprovechó el año pasado para hacer algunos cursos e incluso para ensayar algo que salió muy bien, que es que la UNED pudiera participar en un homenaje que se realizó en la ciudad de San Fernando a don Ignacio María de Álava. Allí fuimos algunos profesores a participar, hubo un ciclo de conferencias y luego todo ello terminó con un acto cívico-militar donde se impuso pues una corona de flores en el monumento a don Ignacio María de Álava en el Panteón de Marinos Ilustres que está dentro del Arsenal de la Carraca en la propia ciudad de San Fernando. Posteriormente, y dado esta vinculación de la UNED, pues se nos requirió por parte de la Asociación Ignacio María de Álava de Vitoria para que también participáramos en otro ciclo de conferencia y 2 profesores de la casa, concretamente Manuel Santos y Marta García Carralón, pues acaban de participar en esos actos en Vitoria, también representando de alguna forma a la UNED. La razón de haber elegido a este personaje para todos estos actos ha sido la constatación de que era una figura muy paradigmática de marino de la Ilustración al servicio de la Armada, al servicio del Imperio, ya que estuvo, como se llamaba, se decía en la época, en las 4 partes del mundo. En todas ellas sirvió como marino, tanto en Europa como luego posteriormente en África, luego más tarde en Asia y finalmente en América. Y siempre pues se comportó como un marino, hombre de guerra naturalmente, pero un marino ilustrado, también hombre de ciencia, que contribuyó justamente a algunas acciones que tuvieron más bien un carácter científico, un carácter utilitario, que no un carácter estrictamente bélico. Es una cosa muy curiosa que en el siglo XVIII los marinos de guerra entraban muy jóvenes en la escuela de guardia marinas, tenían una formación muy rápida, muy completa, pero muy rápida, y enseguida eran enrolados. Hay que pensar que don Ignacio María nació en el año 1750 y en el año 66 ya había hecho sus estudios y en julio ya estaba embarcado en un barco de guerra, es decir, entonces tenía pues entre 15 y 16 años y ya tenía unas funciones a realizar en estos barcos de guerra. Sus campañas principales en la primera etapa de su vida, la que comprende más o menos los años 80 y los años 90 del siglo XVIII, realizó campañas en Europa y en África. En los años 80 las campañas
vinculada con la llamada Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Estuvo en las campañas del Canal de la Mancha, estuvo también en el Gran Sitio de Gibraltar, participó en octubre del 82 en la batalla del Cabo Espartel, es decir, que estuvo realmente en acciones de bastante consideración. Pero lo mismo le ocurrió en el año 90, donde ya fue nombrado capitán de un navío, el navío San Francisco de Paula, para realizar otra serie de campañas. La primera fue la campaña de Orán, el socorro de Orán. Ya tenemos un segundo continente, el primero ha sido Europa, ahora ya tenemos en África. Y luego realizó las campañas contra la República Francesa, las campañas contra la Convención, que le llevó a acciones también muy relevantes durante todo el año 93. En este momento se firma la paz con Francia, la llamada paz de Basilea, y el enemigo va a ser dentro de muy poco, va a ser otro, va a ser Inglaterra. La firma la paz de Basilea en el año 95 y la firma del Tratado de San Ildefonso con Francia inmediatamente después hace que a principios de 1797 haya ya estallado una guerra abierta entre España e Inglaterra, cuya primera gran acción es la llamada Batalla del Cabo San Vicente. Sin embargo, Ignacio María de Alava no va a ser destinado a estos mares, sino que se le va a encomendar una misión mucho más lejana, mucho más comprometida, que va a ser el mando de la llamada Escuadra de Asia para defender las costas de Filipinas de la acción de los ingleses y defender el comercio del galeón de Manila. Por ello, se forman esta escuadra, se le pone al mando una escuadra que lleva 3 navíos, el Europa, el San Pedro Apóstol y el Montañés, 4 fragatas y que se destina a este centro defensivo dual que es la ciudad de Manila y el arsenal de Cavite. Él allí toma una serie de medidas defensivas, sobre todo pone en pie de guerra a Cavite. Para ello se procede a hacer una transferencia de todas las maestranzas desde el apostadero de San Blas, cerca de las Californias, y una Real Orden crea la Comandancia de Marina de Manila. De esta forma, el núcleo defensivo filipino se robustece, se vigoriza enormemente. En 1802 es requerido Ignacio María de Alava para que reorganice, militarice el galeón de Manila en vista de las circunstancias bélicas. Y allí, en una población cercana a Manila, en Arroceros, da un famoso reglamento titulado, un poco largo, Reglamento Adicional a las Ordenanzas de Marina para los navíos de las Islas Filipinas que con efecto de su comercio viajan a Nueva España, es decir, el galeón de Manila. Ellos, naturalmente, iban siempre sin ninguna tripulación que no fuera tripulación civil, o sea, eran barcos mercantes, pero a partir de ahora van a ser mandados siempre por oficiales de marina y se va a organizar perfectamente las tripulaciones después de estas adiciones a las ordenanzas dadas por Alava. Por primera vez en la historia, el galeón de Manila va a tener la escolta de la Escuadra de Asia, cuando antes el galeón de Manila se dejaba solo ante el peligro en las aguas del Pacífico. Naturalmente hace una serie de acciones militares, Álava, acciones bélicas, vigilancia de Macao, vigilancia de la costa de Cantón, rescate de los efectos de la Úcala ferroleña y patrullas durante todos estos años para evitar el acoso británico. Pero además de eso, él va a ser algo muy novedoso, que va a crear 2 rutas nuevas para el galeón de Manila que pudiera permitir el acceso directo desde Manila al nuevo destino de los barcos de la Compañía Filipina, es decir, que directamente navegaran hasta el Callao. Hace una ruta que llama de guerra en el año 1799-80, que es una ruta directa que va por las Islas Palau, las Islas Carolinas, las Islas del Espíritu Santo, que ahora se llaman Vanuatu, los puertos chilenos, hasta llegar al Callao. De forma que en esta ruta se pasa de aproximadamente 9 meses de duración a 5 meses de derrota. Se ganan 4 meses. Luego va a crear otra ruta, una derrota que él llama ya de paz, y que la primera que lo va a ser el San Rafael, alias La Palas, que es otra ruta muy diferente a través del estrecho de la Sonda, pasando por el oriente de las islas de Nueva Zelanda, luego las islas de San Gallán y de San Lorenzo, y de allí se arrumba directamente al Callao. El regreso también se hace mucho más fácil, se hace por Guam en las Marianas, de allí se toca en Zamboanga y finalmente se llega a Manila. Facilitó, por lo tanto, enormemente un tráfico que estaba adquiriendo una gran influencia, el tráfico directo entre Manila y el Callao.
guerra termina, todavía hará algunas cartas, algunos mapas, algunos planos como el del Arsenal de Cavite, misiones de reconocimiento en el estrecho de Banca, misiones de reconocimiento en el estrecho de San Bernardino, pero finalmente la misión termina y él regresa a la península para encontrarse sumido en otra terrible batalla, nada más y nada menos que en la batalla de Trafalgar, ¿no? En esta batalla de Trafalgar de 1815, él va a enrolarse en el navío Santa Ana por orden de la superioridad y será hasta 3 veces herido de suma gravedad en el transcurso de la batalla de Trafalgar. Salva la vida, después naturalmente de una convalecencia larga, y recibe como galardón, como premio, como recompensa a sus grandes esfuerzos, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, y luego también es puesto al mando de la escuadra española, o más bien dicho, de lo que queda de la escuadra española, en sustitución del almirante Gravina, que como todo el mundo sabe murió en la escena. Nueva guerra en la cual vuelve a enrolarse. Ahora la guerra se ha convertido en guerra contra Francia. Él es nombrado comandante general del apostadero de La Habana. Una nueva misión. Ya ha estado en Europa, ha estado en África, ha estado en Asia durante muchos años. Ahora lo mandan a América, al apostadero de La Habana. Ya ha cumplido su misión en las 4 partes del mundo. Allí está hasta que cumple con sus funciones e inmediatamente regresa a la península. Es nombrado para los máximos cargos que se pueden dar en la Armada. Capitán general del departamento de Cádiz por un lado y finalmente el cargo máximo, capitán general de la Real Armada. O sea que su currículum es más que notable. Por ello, volviendo al comienzo, haciendo una especie de rondó, volvemos a decir, una vez que ya hemos contado su biografía, que Ignacio María de Álava es el ejemplo paradigmático de los grandes marinos ilustrados. Participó en grandes acciones bélicas, Gibraltar, Trafalgar y todo lo demás. Tuvo grandes cometimientos de importancia fundamental, ¿no? Pues apostadero de La Habana, escuadra de Asia con anterioridad, Capitanía General del Departamento de Cádiz, o sea, empeños enormes, ¿no? Que dan idea de la confianza que las autoridades tenían cifrada en él. Él empezó a padecer, su salud fue deteriorándose en estos años y finalmente él se retira a la ciudad de Chiclana, que venía a ser como lo que hoy llamaríamos en nuestros tiempos la segunda residencia de la mayor parte de los que desarrollaban sus cometidos en la ciudad de Cádiz. Esa era la zona de recreo. Y allí murió el 26 de mayo del año 2017 a una edad que para entonces era una edad normal, para nosotros sería una edad demasiado temprana, a los 67 años de edad. Posteriormente, sus restos mortales están en el Panteón de Marinos Ilustres, en la que entonces se llamaba Real Isla de León, hoy Ciudad de San Fernando, en Cádiz. Y por ello, igual que la UNED ha estado presente en todos los actos de difusión de la personalidad, a nivel científico, de la personalidad de Ignacio María de Álava, y a nivel sentimental en el homenaje rendido a su figura, también yo quisiera que estas palabras mías, también pronunciadas desde la UNED, pues le sirvieran de homenaje al gran marino. Muchas gracias.